Vemos que la presión arterial es la medición de la fuerza que ejercen las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, para lograr esta medición, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un fonendoscopio y un tensiómetro, que es este. ¿Listo? Entonces, ¿qué contiene un fonendoscopio? Un fonendoscopio contiene unas gomitas, que son estas que ustedes pueden ver aquí arriba, para ser ubicadas en nuestros oídos y así identificar pues el sonido que se transmite. ¿A través de qué? A través de esta camarita o normalmente se llama diafragma, pero nosotros podemos decirle cámara o campana, como les quede más fácil para poderlo identificar. Entonces el sonido que se transmita aquí se va a escuchar acá. ¿Listo? Entonces ahora el tensiómetro, ¿qué contiene? El tensiómetro es este. Ustedes pueden visualizar acá. El tensiómetro tiene un manómetro que nos va a dar como la medida numérica de esa presión que vamos a encontrar a través de las arterias. Acá tenemos una válvula para regular la entrada o la salida del aire, ¿sí? Y un manguito. Ahora, este como tal es el brazalete. El brazalete es así. ¿Listo? Y de este lado es de esta manera. Entonces el brazalete tiene una zona donde podemos ubicar nuestro manómetro. Si queremos, lo podemos poner aquí o en la camisa del paciente donde les quede más fácil para poder visualizar el valor de la presión arterial que vamos a tomar. Y también contiene como una zona en donde podemos, digamos que nos puede servir de ayuda para identificar o ver dónde está como cerca la arteria. Entonces, dependiendo del brazo, si es derecho o izquierdo, la flechita nos va a indicar más o menos dónde se puede encontrar la arteria. Entonces, si lo ubico en esta medida, el tensiómetro, el brazalete del tensiómetro, van a ver que nos ubica más o menos en esta flecha al ser mi brazo derecho, dice right, entonces mi arteria más o menos quedaría en esta posición, por acá. Entonces, nosotros, antes de tomar la presión arterial, lo que debemos hacer es ubicar ese pulso braquial, que es el que se encuentra aquí. Entonces, más o menos aquí lo encontré, entonces lo vamos a ubicar más o menos en la fosa del codo, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos ubicar nuestro diafragma para poder escuchar cuando se haga la medición, que a continuación les mostraré. Para la toma de la presión arterial en nuestro paciente, lo que vamos a indicarle primeramente es que se siente y tenga más o menos un reposo de 10 a 15 minutos, ¿sí? Después de que se cumpla como este reposo, vamos a indicarle que se siente en una silla y vamos a contar con una mesa, una superficie que quede delante de él para que pueda ubicar su brazo. Ubicar su brazo más o menos a la altura del corazón, ¿sí? Entonces, vamos a tomar nuestros instrumentos y, como anteriormente les decía, lo primero que debemos hacer es ubicar la arteria braquial. Entonces, con estos dos dedos vamos a ubicarlo acá en su brazo. Permítame su brazo así. A esta altura, a la altura del codo, pero en la parte posterior del brazo. Aquí tenemos como todo el pulso braquial. Entonces, vamos a hacer dos pruebas. Una que es la prueba palpatoria y la segunda pues sí es como tal la toma de la presión arterial. Entonces necesitamos nuestro tensiómetro y este tensiómetro lo vamos a ubicar 2 o 4 dedos encima del codo, ¿sí? En este caso sería aquí.
Le descubrimos el brazo al paciente y vamos a ubicar los 2 o 4 dedos encima del codo del paciente. No podemos dejar este brazalete muy apretado, entonces para eso vamos a dejarle un espacio de 2 dedos, más o menos que nos quepan 2 deditos después de haberlo apuntado. Listo. Recuerden que el manómetro nos va a dar el número de la presión arterial del paciente, entonces tenemos que ubicarlo en una posición o en un lugar donde sea fácil visualizar ese dato numérico que nos da. Entonces vamos a ponerlo en este caso ahí encima de su camisa. El manguito es el que se va a encargar pues de insuflar y ejercer esa presión cuando se le transmite el aire acá al brazalete. Entonces, la primera medida que vamos a hacer es la palpatoria. En la palpatoria vamos a ubicar la arteria radial. ¿Sí? Entonces esa la vamos a encontrar a esta altura. Aquí. Vamos a tomar ese pulso que vamos a encontrar ahí. En este paciente va a ser en este lado. ¿Listo? Entonces, ¿para qué vamos a realizar esta prueba palpatoria? Para saber hasta dónde le tenemos que insuflar el máximo y así detectar la sístole, que va a ser el primer, digamos que el latido o el primer ruido que vamos a escuchar cuando se haga la tomada de la presión arterial. Entonces, vamos a poner nuestros 2 dedos en el sitio. Recordemos que es aquí. Entonces, ahí cuando ya lo ubiquemos, vamos a empezar a insuflar. Recuerden mantener su válvula abierta para permitir el paso del aire al manómetro. Y vamos insuflando lentamente. Tenemos que ir visualizando ese manómetro para ir verificando como el valor numérico. En este caso, ya cuando yo vaya insuflando y deje de sentirle esa pulsación o esa contracción en la arteria radial, entonces vamos a mirar dónde nos da. En este caso me dio en 160, ya aquí como tal no le siento ninguna pulsación. Entonces, lo que vamos a hacer para la toma de la presión arterial es insuflarlo 10 o 20 más. Entonces acá me dio 160, como ustedes pueden visualizar ahí, 160 acá, y lo vamos a insuflar hasta 200. Entonces, insuflamos hasta 200 cuando vayamos a hacer la segunda prueba, que esa sí va a ser como la confirmatoria de la presión arterial. Entonces vamos soltando el aire suavemente. Hasta que la aguja nos llegue a 0. ¿Listo? En este caso aquí podemos verificar que la aguja ya está aquí, está en 0. Bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer para identificar la presión arterial como tal es coger nuestro fonendoscopio. Entonces vamos a proceder a ubicar nuestro fonendoscopio donde habíamos identificado la arteria braquial, que es a nivel pues, del codo, en la parte anterior del brazo. ¿Listo? Entonces ya lo que vamos a hacer es con cuidado no tratar de tapar este orificio porque no nos va a permitir el paso del aire y pues no vamos a poder identificar nada acá arriba. Entonces lo vamos a poner ahí como nos quede más fácil y vamos a proceder a insuflar, ¿sí? Con el manguito. Recuerden que siempre el manguito tiene que estar cerrado. Entonces insuflamos nuestro manguito lentamente. Hasta 200. ¿Listo?
En este caso, en el caso de él, vamos a insuflarlo hasta 200. Entonces vamos a empezar a abrir la válvula del manguito suavemente para que el aire vaya saliendo. Y vamos a estar muy pendientes del manómetro y del fonendoscopio para escuchar el primer latido. El primer latido de él nos dio 140. Y el último nos dio, según el manómetro, nos dio 90. En este caso ahí podemos identificar cómo va bajando la aguja, porque pues está saliendo el aire. Listo, una vez que salga todo el aire, vamos a proceder a retirar los instrumentos. Entonces, ¿por qué en este caso nos dio 140-90? 140 de sistólica, que es el primer sonido que escuchamos, y 90 es el último sonido que escuchamos, que sería la diastólica. Para complementar el ejercicio anteriormente realizado, que fue la toma de la presión arterial, vamos a tener en cuenta los valores normales, ¿sí? Entonces, un valor normal de una presión arterial es de 120 a 80. 120 la sistólica, 80 la diastólica. Como lo pudimos visualizar en el caso anterior, nuestro paciente tenía 140 de sistólica, que es el primer ruido que escuchamos, y 90 de diastólica, que es ya como el último. Entonces, ¿por qué él maneja estas cifras? Lo que pasa es que él es hipertenso. Entonces, para un hipertenso, la presión arterial, digamos que normal, un rango normal, es de 140 a 90. Si encontramos un paciente que tiene antecedentes de hipertensión con unas cifras elevadas a 140, lo mejor que debemos hacer es llamar de una al 123, ¿sí? Y pedir una ambulancia para que pues este paciente sea como atendido. Recordemos que ellos tienen como tal pues un tratamiento farmacológico que ayuda a que estos niveles de presión arterial se mantengan en un rango normal. El paciente anteriormente he mostrado, él maneja su presión arterial pues con sus medicamentos, que es el losartán, y por eso es que esa cifra la encontramos dentro de un parámetro normal, que es pues 140-90.